Sí, profe. Bueno, para empezar hablando de fármacos antiaginosos, vamos a hablar un poquitito, ¿verdad?, de la irrigación del corazón. Recordar un poco cómo es la anatomía del corazón. Vamos a hacer un repaso así rápido, ¿verdad? Saber que el sistema es, la sangre viene tanto por la vena cava superior como la vena cava inferior de todo el organismo a entrar en la aurícula derecha. En la aurícula derecha se contrae, pasa la sangre al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, al hacer la contracción, expulsa esto por la válvula pulmonar hasta la arteria pulmonar que va a los dos pulmones. Esa sangre se oxigena, vuelve a entrar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a través de la aorta se distribuye a todo el cuerpo, ¿sí? Ese es el sistema de bombeo del corazón. Sin embargo, la irrigación del corazón propiamente, es decir, la sangre que llega para irrigar a este músculo que tiene que hacer ese trabajo de bomba, tiene dos troncos, que son el tronco coronario derecho, ¿verdad?, que irriga prácticamente todo el lado derecho que vimos, y una parte de la cara inferior, y el tronco coronario izquierdo, conocido como la arteria circunfleja, ¿verdad?, la coronaria izquierda, irriga toda la cara anterior y posterior, es decir, la arteria circunfleja hace una irrigación mayor. Recuerden que el corazón es como una pirámide triangular, entonces tiene cara inferior, cara anterior y la posterior. La angina de pecho es el cuadro en donde se presenta caracterizada por un dolor precordial, ¿verdad? Generalmente ese dolor precordial hace una irradiación, puede ser hacia cuello y puede ser normalmente hacia brazo izquierdo. Esa es la característica de la angina de pecho. Y las causas son varias, ¿verdad? Una de las causas que más conocemos es la aterosclerosis, que significa que se va formando una placa formada por compuestos grasos en la pared arterial, y esa placa que se va formando fácilmente sufre adherencia por agregados sanguíneos, ¿sí?, formando así lo que podría ser un tromboembolismo. En la aterosclerosis está implicado también el espasmo de las musculaturas lisas de la arteria coronaria, y sobre todo cuando hay un aumento excesivo del consumo de oxígeno, cuando hay un esfuerzo, ahí se suele sentir esa disminución del calibre de la musculatura lisa, tanto por interacción de la aterosclerosis como el espasmo en la musculatura lisa. La angina también puede ser a causa de un tromboembolismo, es decir, que se desprende un trombo en otra parte. Podría ser, por ejemplo, en una pierna, podría ser posterior a un procedimiento quirúrgico, ahora puede ser una embolia grasa después de una cirugía liposucción, por ejemplo, y eso va y ocluye estas arterias coronarias. Y lo otro que puede estar implicado, es raro, pero puede causar también, es cuando hay anemia o hay, por ejemplo, una hipoxemia o hipoxemia, por ejemplo, puede ser una insuficiencia respiratoria o un síndrome respiratorio agudo, y una hipovolemia puede ser posterior a un accidente con alguna pérdida sustancial de sangre. Todos estos factores intervienen en la etiología de la angina de pecho. Y la angina de pecho es la presala, digamos, a lo que sería uno de los componentes, que es el infarto de miocardio. En la angina de pecho, por ejemplo, en el libro de ustedes te van a
encontrar una clasificación, ¿verdad?, que habla de angina de esfuerzo, habla de una angina estable, después habla de una angina inestable y habla de lo que es una angina de Prinzmetal. La angina de Prinzmetal está causada más por el vasoespasmo que otra cosa. Y la angina inestable, que es aquella angina que puede aparecer tanto en reposo, o sea, el dolor de pecho que aparece tanto en reposo como en esfuerzo, tiene, digamos, su hermano gemelo que le va siguiendo, que es el infarto agudo de miocardio. Y para que se produzca un infarto agudo de miocardio, tiene que haber ya una obstrucción, sea temporal prolongada o permanente en las arterias coronarias. Y la etiología es muy parecida a la angina de pecho, es decir, por aterosclerosis, por tromboembolismo o puede ser también por anemia. Entonces, para diferenciar la angina de pecho es cuando hay una disminución en el calibre, ¿verdad?, y cuando hay un aumento del requerimiento de irrigación del músculo cardíaco, ahí se sufre, entonces ahí hay esa aparición de dolor. Cuando ya hay un infarto, significa que ya se obstruyó esa luz y ya no llegó la sangre. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Y en el infarto agudo de miocardio, cuando les hablé un poquito de IECA y ARA, les había comentado algo, pasa lo siguiente: hay una obstrucción prolongada, que eso va produciendo una hipoxia, esa hipoxia luego progresa a una isquemia, y la isquemia posteriormente progresa a la necrosis del área infartada. Esta es una imagen que ustedes del libro de ustedes, que son los factores que influyen tanto en la oferta y en la demanda de oxígeno del miocardio. Y van a ver que vamos a ver primero lo que hace oferta de oxígeno, o sea, lo que va a facilitar de que haya oxígeno en el miocardio, en el músculo cardíaco. En la agregación plaquetaria del hematocrito, recuerden, por ejemplo, cuando hay dengue, cuando hay cuadros donde hay deshidratación, está aumentado el hematocrito, ¿verdad? Entonces, estos dos factores alteran la viscosidad de la sangre. El control neurohormonal y el control metabólico, es decir, por ejemplo, aquellos pacientes que por algún motivo tengan tono simpático aumentado, o por ejemplo los pacientes diabéticos o hipertensos, pueden tener disminuido su calibre coronario por cambios tróficos. La presión telediastólica y la presión aórtica interfieren en el gradiente de perfusión. Recuérdense que ese músculo, si hay mayor presión telediastólica y mayor presión aórtica, va a tener que hacer mayor fuerza para vencer esa presión y mandar la sangre al cuerpo. Y la frecuencia cardíaca interfiere en el tiempo de perfusión, porque si el corazón se tiene que contraer más rápido, significa que tiene menor tiempo de perfusión, ¿sí? Tiene que trabajar más rápido ese músculo. Estos tres, la viscosidad con el calibre coronario, el gradiente de perfusión, los cuatro, la con el tiempo de perfusión, interfieren en el flujo sanguíneo coronario, es decir, en cuánto de sangre tiene que estar bombeando para ese músculo que está bombeando sangre a todo el cuerpo. La presión de oxígeno arterial, que está determinada por el pulmón, si el paciente, por ejemplo, no tiene ninguna neumonía, no es EPOC, no es tabaquista, no tendría por qué estar alterado. La concentración de hemoglobina, aquellas personas que tienen anemias, sobre todo las carenciales, o por pérdida, también van a transportar menos cantidad de oxígeno. También interfiere acá la temperatura de los tejidos y el pH en los tejidos. Si hay, por ejemplo, una diabetes mal controlada que está en cetosis, el pH va a ser más ácido y eso va a dificultar la disociación de oxígeno de la hemoglobina. Entonces, todo esto interfiere en la oferta de oxígeno que hay para el corazón. Ahora, en la demanda de oxígeno, ¿qué va a interferir? Es decir, lo que predispone para que el miocardio pueda o no sufrir algún daño. Y ahí vemos hacia la derecha que la actividad neuronal
y la secreción de suprarrenales, donde hay liberación, por ejemplo, de aldosterona. Todos ellos van a alterar el volumen cardíaco, ¿verdad? El volumen corporal. Eso tiene un efecto neurohormonal que va a hacer alteración tanto en la frecuencia cardíaca como en la contractilidad cardíaca. Recuérdense que la secreción de suprarrenales, la aldosterona y la vasopresina también interfieren en la contractilidad cardíaca. Y los otros factores que interfieren en la demanda de oxígeno son la presión aórtica, que va a interferir directamente sobre la presión ventricular. A mayor presión aórtica, ese ventrículo tiene que hacer mayor presión para contraerse. Y el retorno venoso, que va a interferir en el volumen ventricular. Cuánto retorna de sangre y cuánto después ese ventrículo tiene que eyectar a todo el organismo. Y eso va a interferir en la tensión de la pared de ese ventrículo que se tiene que contraer para distribuir la sangre. ¿Qué síntomas van a caracterizar o qué clínica va a caracterizar a este infarto agudo del miocardio? En el caso de la angina, ya les dije, la angina se caracteriza por un dolor tipo opresivo, los más frecuentes, en el área precordial izquierdo, que puede irrigar al cuello o al brazo izquierdo y se puede acompañar de sensación de hormigueo en el brazo izquierdo. Además de esa misma clínica, en el infarto se suele acompañar de fatiga, puede haber sudoración fría, puede aparecer náuseas y vómitos por reacción vagal y puede aparecer también disnea. En los pacientes diabéticos, sobre todo, que tienen una alteración ya de la parte neurohormonal, muchas veces, por ejemplo, no sienten el dolor característico, sino que directamente tienen náuseas y vómitos. Y uno de los principales causantes, como vimos, tanto de la angina como del infarto, es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la enfermedad inflamatoria crónica sistémica que afecta a la pared de arterias de mediano y gran calibre, que normalmente eso de acuerdo al tipo de metabolismo, tipo de alimentación, estilo de vida, se va formando de la arteria normal con la que nacemos, a medida del estilo de vida que vamos teniendo, los valores de colesterol, sobre todo de LDL y todos los non-HDL, se va formando áreas de lesión, ¿verdad?, que causan una disfunción endotelial, produce adhesión de los monocitos y proliferación de todo el sistema retículo endotelial, ¿verdad?, que va haciendo una acumulación lipídica. Eso, como les comenté anteriormente, facilita que se vaya formando tejido fibroso y que haya mayor agregación plaquetaria. Y al pasar por allí, todas estas células por una zona inflamatoria, hay muerte celular, hay degeneración, hay un proceso inflamatorio, hay factores plaquetarios de crecimiento, también hay factores de remodelación, y así se va formando una placa cada vez más grande, y cuando más grande es y más detritos celulares tenga, esa placa se va haciendo más vulnerable, ¿sí? Y ahí es el riesgo, que recuérdense que esto es un tubo que tiene un flujo constante de sangre, y ese flujo constante de sangre más otra vez acompañada de un aumento de la presión, puede hacer que esta plaqueta, ¿verdad?, tenga 3 evoluciones. La trombosis mural, ¿verdad?, puede hacer una embolización, es decir, viene el flujo con la presión aumentada y puede desprender este trombo, ¿verdad?, puede hacer una ruptura y hacer que eso se vaya a ocluir en un calibre un poco más pequeño. Puede formar
aneurisma, es decir, la sangre empieza a entrar en este espacio entre la plaqueta que está avanzando y forma un aneurisma que después tiene riesgo de romperse. Puede ocasionar un trombo, como le dije, desprenderse e ir a tapar, o puede empezar a progresar nomás y cada vez estenosar más esa luz. ¿Y cómo se va causando la angina? Como vimos ya, los determinantes para el consumo de oxígeno son la tensión parietal, que está afectada por la presión arterial, la tensión intraventricular, el radio ventricular, que es el volumen, que cuando hay, por ejemplo, una hipertensión sostenida, ese corazón se va dilatando, o, por ejemplo, si hay una hipertrofia, el músculo ventricular se engrosa y disminuye la luz interna del ventrículo. Está determinada también por el espesor de la pared, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Y la necesidad de oxígeno va a aumentar conforme aumentan estos parámetros, ¿verdad? Cuando más presión alta, cuando haya más hipertrofia cardíaca, si el paciente es más sedentario, las personas sedentarias siempre van a tener una frecuencia cardíaca basal mayor a una persona entrenada, porque el corazón entrenado hace una bradicardia fisiológica, es decir, usa menos oxígeno normalmente. Y supongamos que este paciente es hipertenso, mal controlado, normalmente tiene un poco de obesidad central, agarra y se le ocurre ir a jugar un fútbol fin de semana después de varios días no hacer nada. Entonces ahí va a tener un aumento de la necesidad de oxígeno que pasa durante cualquier tipo de ejercicio, y también hay mayor descarga simpática cuando hacemos ejercicio, que eso aumenta el tono vascular, es decir, produce mayor vasoconstricción al inicio. Y los fármacos que van a disminuir estos parámetros, ¿verdad?, son los vasodilatadores, los antagonistas beta-adrenérgicos, los antagonistas del conducto de calcio, y de esa forma ellos lo que hacen es aminorar la necesidad de oxígeno por el corazón. Lo otro más que tenemos que saber es que el miocardio usa ácidos grasos como sustrato de energía, pero la oxidación de los ácidos grasos para que el miocardio use esto como energía hace que necesite más oxígeno otra vez. Entonces se vio también que algunos fármacos que cambian el metabolismo hacia la utilización de glucosa del músculo cardíaco en vez de los ácidos grasos hacen que se baje la necesidad de oxígeno, y ese es el mecanismo de acción de la droga llamada trimetazidina. En cuanto a los determinantes del flujo coronario, que son otros de los factores que interfieren en la fisiopatología de la angina de pecho, el aumento del flujo coronario está relacionado a la presión de perfusión, es decir, a cuánta presión aórtica diastólica hay, porque van a ver ya tuvieron que haber visto en anatomía que las coronarias nacen en la raíz del cardiado aórtico, y también depende de la duración de la diástole, ¿sí? Y el daño endotelial, sobre todo que está causado por la arteriosclerosis, puede alterar la capacidad de dilatarse de la coronaria. O sea, es decir, cuando más flujo necesitamos, esa coronaria tiene que ser capaz de dilatarse para transportar mayor flujo sanguíneo. Y otros factores determinantes del tono vascular, como la resistencia vascular, tiene que ser rebasada para que se pueda expulsar la sangre, y el tono venoso está regido por el volumen que retorna al corazón y la tensión telediastólica. Y el tono vascular, ¿verdad?, es decir, esa incapacidad de vasodilatarse, esa tensión que está en las coronarias, se vio que se puede disminuir por el aumento de la GMP cíclica, y las drogas que producen aumento de este GMP cíclico son el nitroprusiato de sodio, los nitratos como el trinitrato de glicerilo. También disminuye el tono vascular la disminución del calcio intracelular,
¿verdad? Porque el calcio intracelular es un activador de la sinasa de cadena ligera de miosina, y ahí entran los antagonistas de los canales de calcio. También la apertura de los canales de potasio estabilizan o evitan la despolarización de la membrana del músculo liso vascular y facilitan que haya mayor vasodilatación. Y ese es el mecanismo de acción que usa el minoxidilo. Entonces, con esta introducción que parece un poco complicado, pero que es para que ustedes entiendan por qué hay tantas drogas antianginosas, es porque hay varios mecanismos, como ustedes vieron en ese cuadro, hay varios mecanismos que interfieren en la demanda y el aporte correcto de oxígeno, ¿sí? Entonces, los fármacos antianginosos, ¿qué deben hacer? Deben facilitar de cierta forma que ese flujo sanguíneo se mantenga o aumente por lo menos de una forma considerable para ceder lo que sería el dolor, ¿sí? Por eso se llama antianginoso, es decir, contrarrestar el dolor causado por ese déficit de vascularización. Y los primeros fármacos que vamos a hablar son los nitratos. Los nitratos actúan, ¿verdad? Sobre todo la nitroglicerina, que sufre un proceso de desnitratación, es decir, se escinde un grupo nitrogenado por la glutatión S-transferasa en el músculo liso, liberando así un ion nitrito que se transforma posteriormente en óxido nítrico. Y el óxido nítrico activa a la guanilil ciclasa, aumenta el GMP cíclico y, como les mencioné un poco antes, al aumentar la GMP cíclico aumenta la vasodilatación de las coronarias, ¿sí? Sin embargo, la acción de este fármaco puede producir tolerancia por la disminución de grupos sulfidriloísticos y por generación de radicales de oxígeno. Es decir, a medida que si el paciente usa varias veces, el paciente sufre mucha oxidación, no va a tener ya el mismo efecto la nitroglicerina. Entonces, este es el mecanismo por el que actúan los nitratos y los nitritos. Sufre esa pérdida del grupo nitrogenado, ¿verdad? Y ahí actúa el ion nitrogenado liberado, que es el nitrocitioles. Favorecen a que se produzca más GMP cíclico. Este GMP cíclico es portado por la guanilina ciclasa activada, AGTP, y eso actúa sobre la cadena ligera de la miosina y facilita que estas cadenas sean desfosforiladas, evitando su interacción con la actina, y de esa manera hacen mayor liberación del espasmo muscular, o sea, es decir, producen relajación. ¿Y qué efectos tiene en general? O sea, para no complicarle con la explicación anterior, que es el mecanismo, digamos, químico que va ocasionando, es relajar todos los tipos de músculos lisos, pero no así los músculos estriados, ¿sí? Es decir, va a relajar todas las arterias, todas las venas de grueso calibre, aunque acá tenemos a alguien que le puede estar atajando, que son los ateromas, porque recordemos que esa enfermedad arteriosclerótica se va formando a lo largo de todo el sistema vascular. Pero haciendo este efecto de relajación de los músculos lisos, los nitratos disminuyen la precarga cardíaca por incremento de la capacitancia venosa. Y recuérdense que si uno hace una vasodilatación, eso puede producir una hipotensión ortostática y un síncope. ¿Por qué? Porque piensen en la gravedad, ¿verdad? Uno está parado y uno toma este nitrato y hay más vasodilatación, entonces es como que el
todo el retorno venoso se va a quedar más para atrás y eso puede disminuir la hipoperfusión cerebral y por eso puede causar síncope. También disminuye la presión de los vasos pulmonares, el tamaño y el gasto cardíaco. Y hay que tener cuidado, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque en la insuficiencia cardíaca la precarga ya es grande, ¿verdad? Es anormalmente grande porque ese corazón, como no puede bombear todo para adelante, siempre queda un remanente para atrás. Y hay veces que al principio, cuando nosotros usamos la angina, ¿verdad? Tenemos primero un efecto beneficioso en el gasto cardíaco porque baja esa precarga, ¿verdad? Porque como va a ser vasodilatación, va a disminuir la cantidad de retorno venoso que está teniendo el corazón. El corazón dice, tengo menos volumen que mandar, entonces tengo menos trabajo. Pero hay que tener cuidado porque significa que eso cada vez va a tener más remanente para atrás del líquido que se tenga que estar distribuyendo. Otros efectos indirectos peligrosos de usar el mononitrato está causada por respuestas compensatorias, ¿verdad? Por los varios receptores que hay en los vasos y por los mecanismos hormonales, que cuando hace esa vasodilatación y hace esa hipotensión, desencadena lo que sería la taquicardia y el aumento de la contractilidad cardíaca posterior. Y lo otro que puede causar los nitratos son retención de sodio y agua, que contribuyen a la tolerancia, porque recuerden, siempre va a haber un volumen remanente. Va a calmar el dolor al momento porque va a haber más vasodilatación, va a haber menos volumen que el corazón tenga que inyectar, pero en algún momento de ese volumen que queda para atrás, que disminuye la carga, después va a tener que ser compensado. Es decir, es como que yo le disminuya a usted lo que tengan que estudiar y después, una semana antes del examen, le tiro todito los otros temas. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el uso de nitratos. El otro efecto que hay con los nitratos es que hay relajación del músculo liso de bronquios, también del tubo digestivo y del tubo urinario, pero esto no tiene una utilidad clínica. Ellos pueden producir una cefalea pulsátil, pueden producir rubor facial por esa vasodilatación que causan. Y como estimulan también la guanilil ciclasa de las plaquetas, también disminuyen la agregación plaquetaria, pero sin embargo esto no vio que tenga un beneficio, sobre todo después de un infarto. Y el nitrito de amilo y de isobutilo se probó usar de forma inhalatoria como afrodisíacos porque si ustedes ven el estudio por el cual se descubrió el sildenafilo, que es más conocido como el Viagra, lo principal efecto por lo que aumenta, digamos, el placer o la duración de la erección es por esa vasodilatación. Por eso es que los nitratos también fueron usados en un momento como afrodisíacos a ver si aumentaba las sensaciones posteriores a causar mayor vasodilatación. Otro efecto que tienen que saber de los nitratos es que el ion nitrito reacciona con la hemoglobina, que tiene hierro ferroso, y produce metahemoglobina, que contiene hierro sérico y tiene menor afinidad por el oxígeno, porque por lo que a grandes dosis los nitratos producen una pseudocianosis, producen una hipoxia hística, aunque normalmente es muy poco este efecto, ¿sí? En lactantes amamantados, porque los nitratos pasan a sangre, la flora intestinal puede transformar este nitrato orgánico en nitrito. Y el nitrito de sodio, ¿verdad?, que se usa normalmente para conservar las carnes, pongamos las carnes que están envasadas, las carnes
normalmente es las carnes curadas, le decimos nosotros, también son otra fuente de nitratos que pueden causar nitritos a nivel intestinal y pueden aumentar el riesgo. Los nitratos están contraindicados cuando hay una hemorragia intracraneal, ¿sí? Esa es la contraindicación de uso de los nitratos, hemorragia intracraneal. Y saber también que en la industria de manufactura, que también se trabaja en la manufactura de explosivos, hay muchos compuestos también nitrogenados que son volátiles y normalmente los trabajadores suelen presentar mucha cefalea por este efecto porque los nitratos hacen esa vasodilatación que puede hacer la cefalea pulsátil y normalmente eso ocasiona los primeros días, es decir, los lunes, porque es el primer día de exposición y después va desapareciendo por fenómeno de tolerancia. Saber también que hay otras nitrosaminas, que son compuestos formados por combinación de nitratos y nitritos con las aminas, que tienen un porcentaje de formación cancerígena, tanto en animales como en humanos, y por eso es que los compuestos nitrogenados se tienen que restringir en algunas dietas, porque se vio mayor incidencia de cáncer de esófago, de estómago, pero gracias a Dios los nitratos, ¿verdad?, que están presentes en los fármacos antianginosos es muy pequeño. Al comentario, ¿cuáles son los compuestos nitrogenados? O sea, ¿qué alimentos tienen más compuestos nitrogenados? Generalmente son los embutidos. Y yendo a lo que nos importa a nosotros, entonces, ¿cuál es el mecanismo real del efecto clínico de los nitratos? Es la disminución de la precarga, disminución del volumen intracardíaco, disminuyen la PA por esa vasodilatación, disminución de la presión intraventricular, disminución del volumen ventricular izquierdo, que todo eso hace que disminuya la tensión parietal del ventrículo, que haya menor necesidad de oxígeno y de esa forma es que calma el dolor cuando hay una angina, ¿sí? El otro efecto es que también amplían por la vasodilatación el calibre de las coronarias epicárdicas de grueso calibre, entonces llega mayor flujo de sangre en esa área. Y sus efectos directos en la angina estable hace que se disminuya el consumo de oxígeno, haciendo que ese corazón sufra menos. La angina variante o la inestable lo que hace es reducir el vasoespasmo que causa, por ejemplo, en la angina de Prinzmetal. Y cuando hay un síndrome coronario agudo por una angina inestable, hace dilatación de las coronarias y aminoran la necesidad del oxígeno. Se utiliza para el tratamiento inmediato cuando hay una angina de pecho o un infarto agudo, ¿verdad? Se puede usar de forma sublingual, intravenosa también en algunos casos graves. Y se puede usar para mantenimiento de los preparados que son de absorción lenta bucal o transdérmicos. Siempre el principal problema de usar los nitratos va a ser la tolerancia. Es decir, hace bien su efecto en la primera o segunda dosis y después va disminuyendo el efecto que tengan los nitratos de hacer vasodilatación. Entonces, por eso se tiene que dar al paciente mínimo cada 8 horas y el paciente tiene que estar sentado, no puede estar parado por ese riesgo de hipotensión ortostática. Saber que hay un fármaco llamado nicorandil que también activa, además de hacer este efecto de los nitratos, también activa los conductos de potasio, lo que ocasiona una protección al miocardio y disminuye la precarga y la poscarga. Y estas son las presentaciones de los fármacos nitrogenados, o sea, de los nitratos. La nitroglicerina hay intravenosa, sublingual, oral y transdérmica, cuyo volumen de distribución es variable. El tiempo medio de acción es de 2 a 3 minutos. Tiene una acción máxima de hasta 180 minutos, normalmente de 2 minutos hasta 180.
y la duración va hasta 24 horas, ¿sí? Otra forma de presentación de los nitratos es el dinitrato de isosorbide, que hay en presentación sublingual y oral, que tienen un poquitito variable también su volumen de distribución, el tiempo medio de acción, es decir, tardan un poquitito más en hacer su acción, tardan de 30 a 50 minutos, a diferencia de la nitroglicerina que en 2 a 3 minutos ya actúa, pero sin embargo tienen mayor duración porque si bien la nitroglicerina intravenosa te dura media hora nomás su acción, en el dinitrato de isosorbide sublingual por lo menos nos sirve hasta 2 horas. Y el mononitrato de isosorbide, que es otra forma de presentación oral, dura un poquitito más, dura hasta 10 horas. Entonces, todos estos nitratos lo que hacen, quiero que recuerden, es relajar la musculatura lisa. A dosis baja, eso tiene una acción prácticamente vasodilatadora nada más. Sin embargo, a dosis altas, acuérdense que van a tener mayor respuesta ya, porque al hacer tanto vasodilatación se pueden activar los tonos simpáticos y puede contrarrestar y hacer mayor tolerancia más rápido, ¿sí? Y posteriormente, si se usa mucho, recuérdense que va a hacer efecto a nivel sistémico y produce mayor acostumbramiento. Entonces, esto es solamente para recordarles otra vez que al principio, cuando se usan los nitratos, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, disminuye la resistencia pulmonar y periférica y por ende disminuye el consumo de oxígeno. ¿Sí? Y este es otro mecanismo para explicarle cómo va haciendo, ¿verdad? Cómo los nitratos por dilatación venosa disminuyen el retorno venoso. De esa forma disminuyen la precarga y disminuyen el consumo de oxígeno miocárdico. También hacen dilatación arteriolar porque dijimos que relajan todos los músculos lisos. Hay menos resistencia vascular periférica. Con eso disminuye la poscarga y también disminuye así el consumo de oxígeno miocárdico. Y como hay dilatación de los vasos coronarios, hay mayor flujo sanguíneo coronario y hay mayor aporte de oxígeno al miocardio. ¿Y cuáles son los efectos sistémicos que van a encontrar entonces con los nitratos? Va a haber descenso de la presión, descenso del requerimiento metabólico y descenso del consumo. Y normalmente sería lo mismo como hace un aumento acá. Esto, por ejemplo, es un ejemplo nomás de cuando hay varios ateromas, ¿verdad?, que obstruyen justamente lo que es el flujo coronario. La imagen acá muestra, ¿verdad?, lo que sería el bypass, que es cuando nosotros hacemos un paso. Como se llama bypass, significa pasar por encima de. Y ustedes ven acá, si hay compromiso de esta irrigación, esto es lo que se hace. Se hace un puente por encima de donde hay un problema de compromiso vascular de esa arteria, digamos, obstruida. Y una vez que ustedes le den el nitrato, tienen que saber qué cosas le tienen que advertir al paciente. Como les puse anteriormente, el paciente tiene que estar sentado, el paciente no va a poder estar acostado porque queremos que por más que disminuya el retorno venoso, queremos que haya una efectividad también. No puede estar parado porque se puede hacer un síncope, se puede desmayar al disminuir el retorno venoso. Y el paciente lo que va a sentir es un rubor facial, por esa vasodilatación la cara se le va a poner como más caliente, más rosada. Puede también tener los miembros superiores y tronco, una sensación de un poco de calor, puede presentar cefalea y puede presentar sudoración. Estas manifestaciones van a desaparecer o se van a atenuar con el uso mantenido y eventualmente
ya no va a ser tan buen efecto vasodilatador, por lo cual ya se tiene que empezar a usar beta bloqueadores. Porque también lo otro que va a pasar es que va a disminuir la acción simpática que va a tener el nitrato por la tolerancia. Si el nitrato se usa de forma ininterrumpida, ¿verdad? Porque recordemos que el nitrato normalmente debería de ser solamente para la urgencia, idealmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a las 48 horas, 72 horas, estar usando nitrato cada 8 horas ya va a empezar la taquifilaxia, es decir, el corazón va a hacer una respuesta por esa disminución de la precarga y va a hacer taquicardia. Normalmente ese efecto se disminuye más usando parches dérmicos por 14 a 16 horas y después aumentar cada 8 a 10 horas. Normalmente los nitratos vienen en tabletas de 2 dosis. Se suele dar a las 7 am a las 3 pm. Y en el caso de que se dé nitroglicerina intravenosa, se tiene que empezar a dosis mínima y luego las dosis se van aumentando. Una de las formas que se vio para disminuir esta taquicardia, la taquifilaxia, es normalmente administrar drogas que van a donar el radical sulfidrilo, que es por lo cual también se activa el sistema compensador de la taquicardia. Y en ese caso se puede dar N-acetilcisteína, que es una droga que usamos normalmente como un mucolítico, o también se puede dar el captoprilo, que nosotros vimos en IECA, que era el IECA que estaba en el grupo de cadena lateral sulfidrílica. Y normalmente este efecto de la taquifilaxia es por consumo de los tioles, por disminución de los grupos sulfidrílicos, lo que incrementa también el estrés oxidativo. Hay mayor producción de superóxidos que se usan con el óxido nitroso proveniente de los nitratos, y eso forma un compuesto que se llama peroxinitrilo, que al final inhibe a la guanilato ciclasa y neutraliza la acción del nitrato. Por eso es que se produce acostumbramiento de la droga. Entonces, esta nitroglicerina, que es captada por la musculatura lisa, ¿verdad? Luego el nitrato se fracciona a nitrito orgánico y a óxido nitroso o al sulfato nitrosoquiol. Eso se une a los compuestos ricos en grupos sulfidrilos y activa la guanilil ciclasa, aumentando el GMP, y que nosotros ya vimos interactúa con la unión, ¿verdad?, de la fosforilación de proteoquinasas, y eso era lo que producía la vasodilatación. Estos nitratos, como vimos nosotros, hay vía oral, vía sublingual y vía transdérmica, porque ellos tienen una buena absorción a través de las mucosas, pero sin embargo a nivel digestivo algunas enzimas pueden inactivarla. La absorción de la nitroglicerina por vía oral se alcanza un máximo en 8 minutos. Del nitrato disosorbide, los niveles se absorben ya a partir de los 5 ahora más o menos a 10 minutos, pero los niveles terapéuticos se van a alcanzar después y se van a mantener de 4 a 6 horas posterior a la deglución. Y las transdérmicas, los parches, van a alcanzar el nivel terapéutico de 3 a 5 horas. Y una vez que se retiran los parches, la concentración disminuye en minutos, es decir, se termina la acción ahí de los nitratos. ¿Y qué efectos adversos podemos tener con estos nitratos? Puede haber cefalea intensa, metalhemoglobinemia, más cuando se administra por vía intravenosa. Si hay una sobredosis, puede producir una cianosis por esa formación de metalhemoglobinemia. Si la metalhemoglobinemia, por ejemplo, si el paciente toma dosis superiores a 20 a 50 gramos por decilitro, puede causar ya fiebre, inquietud, convulsiones, puede causar desvanecimiento, dificultad respiratoria. Otro efecto que puede causar es aumentar la presión intraocular, aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo. Puede haber intoxicación en caso de hipotensión ortostática, que es un efecto secundario que vimos por la vasodilatación.
Normalmente lo que tienen que hacer es acostar al paciente, elevar los miembros inferiores para facilitar el retorno al cerebro y se puede dar también algunos alfa-adrenérgicos. Las dosis usuales de los nitratos no causan cardiopatía ni en el embarazo ni en el feto, ¿sí? ¿En qué caso entonces vamos a usar? Vamos a usar solamente para aliviar el dolor en la angina de reposo, en la inestable y de refuerzo, ¿verdad? Y también en algunos casos se usan para aliviar el cólico producido por vasoespasmo de vísceras huecas, pero esto es raro. Normalmente se usa solamente para las urgencias de angina de pecho, ¿sí? Y algunas propiedades físico-químicas de la nitroglicerina. La nitroglicerina también se vio, se puede hacer en forma de líquidos volátiles, se hizo en tabletas, en nebulizador, pomada intravenosa y parches. Y normalmente es recordar que la duración de la nitroglicerina es corta, ¿sí? La concentración que se ve en nitroglicerina de uso médico es de 2,5 a 5 miligramos y su duración en promedio es de 30 minutos. ¿Con qué interaccionan los nitratos? Los nitratos pueden interaccionar con el alcohol incrementa su absorción en el intestino, eso puede potenciar el efecto hipotensor de los nitratos. Los beta bloqueantes interaccionan con los nitratos disminuyendo ese efecto taquicardizante y también contrarrestan el efecto depresor del miocardio, ¿sí? Con la heparina, el efecto anticoagulante está disminuido en los pacientes que usan nitroglicerina. ¿Alguna duda con los nitratos? El siguiente grupo son los calcio antagonistas. Los calcio antagonistas tienen su clasificación similar a la parte de IECA, que era de acuerdo a los grupos de la cadena lateral. Y tenemos las dihidropiridinas, que están los de primera generación, donde está la nifedipina, que se usa a dosis de 30 a 120 miligramos. Y las de segunda generación, que más o menos son las hijas de la nifedipina, donde entra AMLO, la nitrendipina, felodipina, lacidipina, nicardipina e isradipina. Todos ellos con dosis variables. Después en el siguiente grupo vienen las benzodiazepinas, donde entra el diltiazem. Y en el tercer grupo están las fenilalquilaminas, donde entra el verapamilo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los calcio antagonistas? Recordemos que el calcio es un mensajero intracelular, ¿verdad? Y normalmente el calcio tiene alta concentración en el exterior de la célula y muy baja en el interior. Y es un ion que va cargado positivamente. Y el interior negativo de la membrana de la célula atrae a este catión, ¿sí? Y el calcio tiene sus propios canales que se abren cuando hay excitación en la célula. Entonces, como dice su nombre, lo que ellos hacen es calcio antagonizar esto. En cuanto a la farmacocinética, los calcio antagonistas se usan en administración por vía oral. Tienen una absorción de 90%, o sea, tienen buena absorción. Tienen una alta unión proteica, 90% principalmente de unión a la albúmina. Tienen una vida media de distribución de 18 a 35 minutos, una vida media de eliminación de 3 a 7 horas, sufren metabolismo hepático y tienen excreción tanto por vía renal como por las heces en forma conjugada por la bilis. Los calcio antagonistas se pueden usar solos o en combinación con los nitratos para tratar sobre todo la angina vasoespástica.
Los calcio antagonistas también van a dar como fármacos antihipertensivos. Se usan cuando hay una hipertensión arterial sistémica, cuando hay hipertensión arterial pulmonar, cuando hay miocardiopatía hipertrófica obstructiva o cuando hay espasmo esofágico. Se pueden usar también los calcio antagonistas para inhibir la función plaquetaria, interfiriendo en el proceso del calcio, que sea dependiente específico de los procesos de calcio o por incremento del óxido nitrogenado u óxido nitroso. Y del grupo de los dos grupos inferiores, el verapamilio y el diltiazem, la verdad que son más utilizados como antiarrítmicos en combinación de la digoxina, sobre todo cuando hay arritmias supraventriculares. Los calcio antagonistas tienen interacciones también con varios fármacos, como por ejemplo con los anestésicos, porque ellos pueden potenciar los efectos depresores y vasodilatadores de los anestésicos. Tienen interacción con los antiinflamatorios no esteroideos, con los AINES, porque los AINES pueden interferir con ese efecto hipotensor de los calcio antagonistas y pueden inhibir también la síntesis renal de prostaglandinas y causar retención de sodio. Y tienen interacciones con algunos antiarrítmicos, sobre todo con la disopiramida y la flecainida, que en vez de hacer una acción antiarrítmica, van a producir lo contrario, por lo cual no se tiene que administrar en conjunto con estas drogas, ¿sí? En los calcio antagonistas le puse más o menos cómo es el proceso del calcio. ¿Por qué? Porque su nombre ya les dice cuál es el mecanismo de acción. Es antagonizar al calcio que al entrar hace su acción, como les puse anteriormente. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a hacer una pequeñita pausa de 10 minutos y luego continuamos, ¿le parece? Este capítulo son 8 páginas, pero es mucha información. Entonces, ¿le parece la presentación? Ahora, algunos fármacos, no le voy a hablar tan específicamente como los nitratos. ¿Por qué? Porque van a dar otra vez como fármacos, sobre todo antihipertensivos, ¿sí? Los beta bloqueadores son los siguientes fármacos. Saber un poco de historia, ellos están utilizados desde 1960 y tienen 3 funciones, sobre todo en cardio. Antianginosos, son antiarrítmicos y son hipotensores. Por eso es que se da también cuando se habla de hipertensión. Y son varios los beta bloqueadores. Estamos teniendo el propanolol, nadolol, metaprolol, atenolol, bisoprolol, carvedilol y metoprolol. Como le digo, no voy a entrar en los detalles porque algunos son beta 1 selectivos, otros son beta 2. Y eso van a dar mejor cuando hablen sobre todo su acción hipotensora. Pero en cuanto a su efecto como antianquinoso, quiero que sepan que los beta bloqueadores lo que hacen es disminuir la actividad funcional simpática de los tejidos, lo que cuando se administra de forma crónica, es decir, por mucho tiempo, produce un incremento en el número y en la sensibilidad de los receptores beta, por lo cual cuando hay una suspensión brusca, por ejemplo, el paciente está tomando un atenolol hace rato y se suspende de un día para el otro, puede producir una acción simpática exagerada sobre los órganos respectivos y lo que el paciente va a sentir es taquicardia, puede hacer una elevación brusca de la presión e incluso hacer una angina. Por eso es que se tiene que hacer una suspensión progresiva de los beta bloqueadores, ¿sí? En el sistema nervioso central, los beta bloqueantes también bloquean a la 5-hidroxitriptamina, lo que hace
que el paciente pueda tener pesadillas, alteraciones del sueño y cambios emocionales si se suspende de forma brusca. Esta suspensión sobre todo van a ver en uno de sus usos que generalmente no es tanto como antianginoso ni como antiarrítmico, sino que normalmente se puede usar en otras situaciones como por ejemplo en el hipertiroidismo. Los beta bloqueantes actúan sobre todo hablando bien sobre la parte miocárdica en la fase 4 del potencial de acción, que esto es, en algún momento me imagino que ustedes vieron en fisiología miocárdica, ¿verdad? Estas fases del potencial de acción cardíaco. Y lo que hacen es disminuir la entrada de sodio a la célula miocárdica y por ende disminuyen la pendiente de repolarización, con disminución así de la frecuencia de la descarga de los nódulos sinusal y auriculoventricular. Su efecto antianginoso está dado por que disminuye la fuerza de contracción miocárdica, disminuye la frecuencia cardíaca con prolongación de la diástole y por ende también por disminución de la presión cardíaca. En cuanto a sus efectos adversos, los beta bloqueantes pueden presentar por acción sobre la fuerza de contracción y frecuencia cardíaca, puede producir, por ejemplo, un poco de diarrea, puede producir náuseas, a nivel de bronquios puede producir mayor broncoespasmo y también puede producir un bloqueo cardíaco auriculoventricular. ¿En qué situaciones están contraindicados los beta bloqueantes? Los beta bloqueantes están contraindicados en la sumatoria de estas patologías que cada uno tiene, digamos, un puntaje, ¿verdad? Si hay una estenosis aórtica severa, en asma, en defectos de la conducción auriculoventricular, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en el espasmo coronario, en la hipotensión menos de 90 sistólica, cuando hay enfermedad vascular periférica, en el embarazo es una contraindicación relativa, porque en el tercer trimestre lo que se puede usar, pero hay riesgo de hepatopatía. Y en la urticaria sinusal. Entonces, esta es una tabla donde se hace una sumatoria y si hay 3 puntos ya es una contraindicación, a partir de 2 es relativa. Entonces, ¿cuáles son los usos clínicos para los beta bloqueantes? Los beta bloqueantes se usan tanto en la angina vasoespástica, se puede usar en la tirotoxicosis, en una tiroiditis, como le dije, en un hipertiroidismo, para contrarrestar este síntoma de taquicardia. Se puede usar también en los síndromes de cefalea vascular. El propanolol se usa mucho, por ejemplo, en las migrañas. Se puede usar en el temblor esencial, en miocardiopatías hipertróficas, en el prolapso de la válvula mitral y en la tetralogía de Fallot. Ahora, otras drogas que no son directamente antianginosas, pero son drogas que se utilizan en un cuadro de angina y de infarto de miocardio, son las drogas, por ejemplo, que interfieren con la función plaquetaria, ¿sí? Porque dijimos que cuando se va formando la angina también hay mayor adherencia plaquetaria en esos lugares donde hay enfermedad aterosclerótica. En la actualidad hay varios estudios que para hacer un control de la angina tenemos que disminuir la actividad de las plaquetas. Y ahí entran varios fármacos. Están los fármacos que interfieren con la vida del ácido araquidónico, sea por inhibición de la ciclooxigenasa, como actúan la aspirina y la sulfimpirazona, por inhibición de la tromboxano sintetasa, como el Daxosibem. Después están los fármacos tipo prostaciclinas, como el PG12 o el Ilopros. Los fármacos que interfieren con el metabolismo del AMP cíclico, como el dipiridamol. Fármacos que actúan con mecanismos diversos, sobre todo con los canales de potasio y otras acciones donde entran la ticlopidina, el ditasol, el sulodiptil y el más importante en este grupo, el
clopidogrel. Y los antagonistas de la glicoproteína como el abicicimab y el tirofibam. El primero y más conocido que vamos a hablar es la aspirina. La aspirina lo que hace para interferir en la acción plaquetaria es inactivar de forma irreversible a la ciclooxigenasa plaquetaria por acetilación de la enzima. La dosis de carga cuando hay un infarto es de 350 miligramos. Las aspirinas hay de 81, de 100, de 125 y de 500 miligramos. ¿Sí? Normalmente lo que hacemos es dar 3 comprimidos de 125 miligramos para hacer esta dosis de carga. Y hace un efecto sobre las plaquetas sanguíneas, impidiendo que se sintetice tromboxano con dosis a partir de 120 miligramos, y eso hace que disminuya la agregación plaquetaria, entonces disminuye el tamaño del trombo, o en el caso de que, por ejemplo, sea por vasoconstricción, haciendo que la sangre fluya de mejor manera. La siguiente droga es la sulfimpirazona de menor uso, ¿verdad? Lo que hace ella es inhibir a la oxigenasa, inhibir la síntesis de prostaglandinas, tiene un efecto reversible y se usa más por sus propiedades uricosúricas que como antianginoso hoy en día. La ticlopidina es la otra droga que se usa para estabilizar la acción plaquetaria, ya que inhibe al tromboxano A2. Tiene una acción de 2 a 24 horas después de ser administrada, un efecto máximo al quinto o sexto día de administración, y tiene una combinación reversible con las plaquetas. El clopidogrel, como le dije, que después de la aspirina es lo que más usamos, ¿verdad? Es un antiagregante de estructura química que se parece a la ticlopidina, que tiene que sufrir una transformación para formar su metabolismo activo. Es una prodroga. Y lo que ella hace es inhibir de forma selectiva y en forma irreversible la agregación inducida por el ADP, y de esa forma bloquea la actividad de la glicoproteína, impidiendo que se una el fibrinógeno a las plaquetas. Además, el clopidogrel también disminuye la conversión de colesterol a fosfolípidos, y de esa manera también disminuye la actividad plaquetaria. El clopidogrel viene en comprimidos de 75 miligramos de una sola toma diaria. Otra droga es el dipiridamol, que lo que hace es aumentar las concentraciones del AMP cíclico por inhibición de la fosfodiesterasa. Lo que hace es que se prolongue la vida de las plaquetas, sobre todo en los pacientes que tengan enfermedad en la pared de vasos portadores, sobre todo de dispositivos protésicos. ¿Sí? Ahí escribí mal, pero tiene que ser protésico. Por ejemplo, los que tienen bypass, los que tienen algún stem. ¿Y qué interacciones medicamentosas puede haber? La aspirina, si se da con el piridamol o la ticlopidina, lo que va a hacer es mejorar ese efecto antiplaquetario. Los antiácidos normalmente, como el omeprazol y la ranitidina, no se tienen que dar con estas drogas, ¿verdad? Porque va a disminuir su absorción intestinal, tienen que estar por lo menos separados. Idealmente toman el omeprazol en ayunas y la aspirina se toma al mediodía, ¿sí? La aspirina compite en la absorción intestinal con la indometacina, incrementa la excreción del naproxeno, ¿verdad? Que es un AINES. Entonces, de esa forma la aspirina disminuye tanto la acción de la indometacina o el naproxeno, si es que ellos se están tomando como prevención del dolor, sea por ejemplo en una crisis gotosa o en una migraña. La administración de ticlopidina con corticoides disminuye la acción antiplaquetaria sin disminuir la inhibición de la ADP ciclasa. Entonces significa que va a tener menos efectos sobre la acción plaquetaria en la ticlopidina cuando se da con corticoides. Y para que sepan, acá es más bien
La dosis, ¿verdad? La aspirinita, como les dije, vienen en dosis de 81, acá no está, pero es una dosis que se hace ya hoy en día, sobre todo para los mayores de 70 años. Hay de 100 miligramos, de 125 y la dosis máxima es de 350. La sulfipirazona viene en tabletas de 200 miligramos, la dosis máxima es de 400 miligramos cada 12. La ticlopidina de 250 y el dipiridamol hay de 75 miligramos. Otros fármacos que son antianginosos, que disminuyen el dolor de la angina, está, por ejemplo, el nicorandil, que lo que hace este medicamento es activar los canales de potasio dependientes de ATP, produciendo así dilatación de las arterias periféricas y las arterias coronarias. El nicorandil demostró que tiene un efecto cardioprotector con disminución de 17% de las muertes por enfermedad cardíaca isquémica. Otro fármaco usado también en la angina, no tan frecuente, pero que se suele usar, es la ivabradina. Que la ivabradina, su mayor uso es como un antiarrítmico, ¿sí? La ivabradina lo que hace es reducir la frecuencia cardíaca, tanto en reposo como en ejercicios. No tiene efectos hemodinámicos significativos y sin embargo mejora la tolerancia al ejercicio, entonces mejora el riesgo de aparición de angina, sobre todo de esfuerzo, y disminuye también la necesidad de administrar la nitroglicerina, y ellos se pueden administrar de forma conjunta. La dosis de ivabradina que se suele dar es de 5 miligramos y se puede incrementar hasta 75 miligramos cada 12 horas. Vienen en comprimidos de 5 y de 75 miligramos. Los efectos colaterales de la ivabradina son escasos, pero en algunos casos puede presentar bradicardia, porque recuerden que es un reductor de la frecuencia cardíaca, y también puede producir una intolerancia a la luz por aumento del brillo de los objetos. Eso suele ser transitorio, puede producir cefalea y puede producir visión borrosa. Otra de las drogas que se suele usar en la angina es la ranolazine. La ranolazine lo que hace es inhibir la fase tardía de las corrientes de sodio. Ustedes ven, se le parece un poquitito el mecanismo de acción de los beta bloqueantes. ¿Y por qué funciona como antianginoso o en el síndrome coronario isquémico? Porque cuando hay isquemia o hay insuficiencia cardíaca, hay un incremento del ingreso de calcio y de sodio al miocardio, y eso compromete la función mecánica y eléctrica del músculo cardíaco. Entonces, al inhibir la fase tardía de las corrientes de sodio, de esa forma hace que mejore la función cardíaca, contrarrestando la disfunción diastólica. Otra droga es la trimetazidina, y la trimetazidina aumenta la tolerancia a la isquemia por inhibición parcial del metabolismo de los ácidos grasos. Como les dije, lo que hace es que el músculo, en vez de usar más ácido graso para funcionar, cambia eso a un metabolismo aerobio, es decir, hace que el músculo cardíaco use más carbohidratos que ácido graso, y de esa forma disminuye la necesidad de oxígeno del músculo cardíaco. El uso clínico se puede usar como tratamiento a largo plazo la angina de pecho, sobre todo aquella que es desencadenada por esfuerzo. La trimetazidina disminuye el número de ataques de angina, aumenta la duración del ejercicio físico, aumenta la tolerancia. Podemos hacer más ejercicio para que después recién aparezca el dolor de la angina de esfuerzo. Y estas son algunas contraindicaciones e indicaciones de estos fármacos que dimos. Esto le pongo nada más para ayuda a memoria de ustedes, ¿verdad? Sobre todo acá es importante, porque indicaciones están bien en el libro, pero sobre todo las contraindicaciones.
Los beta bloqueantes, ¿cuándo vamos a evitar? Cuando hay una insuficiencia cardíaca descompensada, cuando hay bradicardia o bloqueo del nódulo AB, cuando hay una depresión severa, en el fenómeno de Raynaud, que van a ver en algunas enfermedades reumatológicas, o cuando hay una severa obstrucción de vías aéreas. Los antagonistas del canal de calcio, dihidropiridínico, sobre todo, se tienen que contraindicar cuando hay hipotensión. Los antagonistas de calcio no hidropiridínicos se tienen que evitar cuando hay bradicardia severa, bloqueo del nódulo AB importante. Los nitratos se tienen que evitar cuando hay estenosis aórtica severa o en combinación con los inhibidores de la fosfodiesterasa. La ivabradina hay que evitar cuando hay un paciente con bradicardia o con bloqueo AB de segundo grado. Y el ranolazine hay que evitar cuando hay compromiso hepático significativo. Otra droga que no les voy a hablar mucho porque esto vamos a dar en terapia antitripemiante, o sea, contra los ácidos grasos, pero es importante que mencionemos porque es el tercer pilar cuando hay una angina de pecho, un síndrome coronario, son las estatinas. Las estatinas son drogas que se utilizan para estabilizar esa placa de la enfermedad arteriosclerótica. Y estas estatinas lo que hacen es aumentar la síntesis de óxido nítrico, inhibir a los liberales, la liberación de radicales libres, reducir la síntesis de endotelina, inhibir la oxidación del colesterol LDL y varias acciones antiinflamatorias, que lo que finalmente logra esto es mejorar la disfunción endotelial, disminuir la respuesta inflamatoria cuando hay una enfermedad aterosclerótica, estabiliza a las placas ateroscleróticas y hay menos respuestas trombógenas. Por eso es que cuando ustedes ven que hay un síndrome coronario, se da lo que nosotros llamamos la carga antiisquémica, que normalmente es un antianginoso para calmar el dolor y la carga de aspirina, clopidogrel y estatinas. Y como conclusión, entonces hay que saber que para entender bien esta parte de fármaco antianginoso, es importante que ustedes le den un repaso a la anatomía e irrigación del corazón y también cuáles son los factores fisiopatológicos que causan la cardiopatía isquémica. Si bien el libro les explica también bien en la primera parte, son prácticamente 2 páginas que habla de la fisiopatología de la angina y después va a los fármacos antianginosos. Saber que el principal mecanismo de acción de los fármacos radican en disminuir el trabajo cardíaco, causar vasodilatación, ¿verdad? Eso es como actúan los nitratos, bloqueando los receptores beta 2 como actúan los beta bloqueantes, y también hacer que la sangre se vuelva más diluida, es decir, más líquida, de manera de que la presión arterial no se eleve y sea más fácil para el corazón bombear esa sangre porque va a tener menos viscosidad. Y saber que tanto la angina de pecho como el infarto agudo tienen signos y síntomas que son característicos que van a diferenciar de otros dolores precordiales, ¿sí? Es decir, si uno toca esa zona, el dolor no se modifica, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, este es el capítulo 40. Como les dije, son 8